¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles una vez más en este marco de la novena a San Esteban Protomártir. Hoy en una entrevista más tenemos en compañía un gran sacerdote, un gran amigo, el Padre Saúl. ¿Cómo está, Padre? Un gusto de saludarlo. Quisiéramos, para empezar, preguntarte ¿quién es el Padre Saúl? ¿De dónde viene el Padre Saúl? Bueno, el Padre Saúl Acuña Núñez, soy oriundo de la parroquia San Nicolás de Tolentino en Taras de Cartago. Tengo ahorita 33 años, soy educador de profesión. Antes de entrar a la vida sacerdotal, incluso al seminario, el Señor me ha llamado particularmente a trabajar en la parte de la educación, de la pedagogía, especialmente con niños, en la parte de educación primaria. A eso me desempeñé durante mucho tiempo. Vengo de una familia, digamos que tradicional, sentido de mis papás, Yolanda, Ramón, un matrimonio ya que ya tienen bastantes años, más de 25 años creo que de matrimonio. Y bueno, tengo en total 4 hermanos más, todos varones, ¿verdad? 2 mayores, 2 menores. Tengo 5 sobrinos también. Y bueno, dentro de la familia, mis hermanos han sido, y mi familia a nivel general han sido un gran apoyo para mí, a nivel general. También vengo de una comunidad parroquial que me ha apoyado muchísimo, y gracias a eso, bueno, también creo que estoy por acá sirviéndole al Señor, tratando de responder con generosidad. ¿Qué más? Soy sacerdote aficionado a la lectura, aficionado a las series de Netflix. He servido durante este tiempo después del seminario. El Señor me ha permitido servir en comunidades como San Rafael de Oramuno durante 2 años. Allí estuve haciendo la transición del seminario a la vida sacerdotal. Ahí estuve como acólito, ministro acólito, después como diácono, cuando me ordenaron el 16 de julio del año 2016. Y desde el 25 de febrero del año 2017, ya con la ordenación presbiteral, integrado plenamente como presbítero. Y bueno, ahí presté en la parroquia de San Rafael unos meses, mis primicias, por lo menos durante los primeros meses de la vida sacerdotal. Y después, en el mes de mayo de ese mismo año, cuando nombraron a Monseñor Mario Enrique Quirós como obispo de Cartago, junto con el trabajo de vicario parroquial, me pidió también el servicio de director diocesano de catequesis desde mayo del año 2017. Entonces sirvo como director diocesano de catequesis también. Y en noviembre del año pasado, 2017, el obispo me pidió el servicio acá en la parroquia de San Blas, donde nos encontramos en este momento, como residente. Acá, por lo menos, junto con el padre Manuel Rojas, que es el párroco, tengo este servicio particular como residente, dedicándome un poquito más de lleno a la catequesis, aunque eso no conlleva que me olvide un poco del trabajo pastoral. Acá en la comunidad de San Blas trato de tener una proyección pastoral importante, como sacerdote que soy, ¿verdad? Y creo que ha sido una experiencia muy positiva acá en la parroquia de San Blas, en la cual ya tengo más de 1 año de estar por acá. Padre, hay mucha proyección en todas las funciones y las responsabilidades que la Iglesia le ha encomendado. Pero concretamente, ¿cuándo nace esta vocación en la vida sacerdotal? A veces se pensaría que cuando contemplan las personas a un sacerdote, piensan que tal vez siempre se pensó en ser sacerdote, ¿verdad? O incluso algunos dicen que si de pequeño uno pensaba ser sacerdote, o si incluso le preguntaban a uno si jugaba misa con los hermanos o los otros familiares. También, si tal vez uno tuvo una vida activa, bueno, tal vez lo presentan como si uno viniese de una familia que tal vez tuviera muchísimas raíces, ¿verdad?, religiosas, espirituales, católicas. Y bueno, yo creo que todas las vocaciones son diferentes, y todos los orígenes, incluso de una vocación, son también diversos. En el caso mío, bueno, les comentaba que vengo de una familia, digamos que estable, en el sentido de que tengo mis papás aún, gracias a Dios, ellos casados también, mis hermanos, unos casados, otros con novia, otros solteros, ¿verdad? Y en el contexto de esta experiencia familiar surge la vocación, ¿verdad?
Ciertamente de pequeño no fue que sentía yo el llamado desde muy jovencito o que jugaba yo a misa con mis hermanos ni nada por el estilo. Incluso no fue una idea que se manejó en el corazón desde joven, ¿verdad? Fue más bien ya entrado en los años cuando la experiencia de la vocación surgió como una opción para este servidor. Había pasado yo mi secundaria en el Colegio Seráfico San Francisco, fue donde yo realicé mi educación secundaria, cerca de los padres capuchinos y demás, pero nunca se vio como una posibilidad contemplarme como consagrado o religioso o sacerdote. No fue sino hasta ya entrado el tiempo de la universidad, cuando estudié educación en la Universidad de Costa Rica, que empezó tal vez en mí a buscar luces en el corazón, inquietudes, interrogantes, responder interrogantes, particularmente de qué es lo que yo quería para mi vida. Evidentemente la educación había llenado un gran espacio en mi corazón, pero había algo más que sentía que necesitaba llenar en mi corazón. Y fue cuando empecé a acercarme un poco más a la experiencia de la iglesia. Lo hice particularmente en la parroquia de San Pedro de Montes de Oca, en San José. Ahí fue donde en gran parte, después de los 20 años, realicé mi vida, digamos, de iglesia, ahí integrándome con grupos. Nunca había estado yo integrado plenamente a grupos pastorales, tal vez un tiempo en la catequesis como catequista, pero nunca había sido una vida activa de muchísimos años. No fue sino hasta ya después de los 20 años que empezó a madurarse esta idea, y en experiencias particulares de misión que realizamos ahí en la parroquia de San Pedro de Montes de Oca, en los tiempos de Semana Santa, fue cuando empezó a surgir en el corazón una inquietud vocacional, particularmente hacia la vida sacerdotal. Con el tiempo fue madurando esta idea, y fue sino hasta en el año 2006 que se fue cuajando más la idea de entrar o de considerar una opción vocacional en la vida sacerdotal, y en miras a entrar, Dios mediante, al seminario en ese momento. Durante el año 2006 no se cuajó la idea, porque en ese entonces tenía una experiencia de noviazgo, también estaba enredado con el estudio en la Universidad de Costa Rica, entonces no se presentó como una idea clara, por lo menos en ese momento. No fue sino hasta en el año 2007 que empezó a forjarse más fuertemente la idea. La diócesis ya estaba dando sus primeros pasos como iglesia particular, y los procesos vocacionales se fueron fortaleciendo, y creo que junto con ellos también ese servidor fue creciendo en cuanto a la madurez, en cuanto a lo que Dios quería para mí. Y no fue sino hasta el mes de noviembre del año 2007 en la que se cuajó ya de manera más clara una posible opción para entrar al seminario, y fue ya cuando en febrero del año 2008 se dio el ingreso al seminario. Eso fue como más o menos el previo, ¿verdad?, de toda la experiencia de entrar al seminario. Pero como ven, es una historia muy particular. Todas le pueden preguntar a otros sacerdotes si sus procesos vocacionales son diferentes, otros más interesantes. El mío tal vez no hubo mayores novedades, pero sí fue como una respuesta particular del Señor en un momento de la historia en el que quiso tocar mi corazón para llenar ese vacío que yo tanto andaba buscando, y lo encontré particularmente con Él, y respondiendo generosamente a la vocación sacerdotal como lo soy ahora, gracias a Dios y a la Iglesia. Y es que el padre Saúl, precisamente hoy, esta noche, miércoles, nos va a acompañar, va a presidir la Eucaristía dentro del marco de la novena de San Esteban, y precisamente quisiéramos preguntarte un poco sobre esas bondades desde el ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Porque todo el previo, la preparación, la formación, los momentos en los que ya te ves como sacerdote, cuando ya estás dentro, estás, por decirlo de alguna manera, ejerciendo esa parte, ¿qué encontrás dentro del ministerio sacerdotal? ¿Qué gracias, qué bondades, qué momentos hermosos, y por qué no también los difíciles? Claro, creo que los regalos son inmensos, y uno incluso de todos ellos nunca es consciente, de todos por lo menos. Creo que podríamos remontar un poco más atrás de la experiencia sacerdotal. La primera gracia creo que fue, en primer lugar, conocerme un poco más yo, ¿verdad? Creo que eso fue un poco
el proceso de conversión que el Señor fue haciendo en mí, que aún todavía sigue realizándose, pero fue un proceso más intenso y creo que es una primera gracia que me regala, el emprender un camino de conversión de manera más radical, de manera más consciente, de manera más formal, y eso creo que es en primer lugar una gracia que yo le agradezco particularmente al Señor, porque no era que yo era una vida libertina, pero sí particularmente una vida en la que Dios no ocupaba el centro de mi corazón, y fue creo que la primera gracia al atraerme a la vida sacerdotal. En segundo lugar, creo que otra gracia particular que el Señor suscitó en el contexto de la vida, de la vida vocacional y ahora la vida sacerdotal, es la conversión y también el proceso de cambio también de mi familia, ¿verdad? Una familia ciertamente católica, pero una familia en la que junto conmigo fuimos creciendo en la experiencia de Dios, y eso creo que es una gracia maravillosa de acercarnos a Dios, de crecer en nuestra experiencia de iglesia, de amar la vida sacerdotal, de conocer los sacerdotes, de rezar por los sacerdotes, de conocer que los sacerdotes son personas humanas, no son personas que han caído del cielo, o personas así que tal vez se colocan sobre un pedestal y que se hacen a veces inaccesibles. Yo creo que con la experiencia sacerdotal encontramos la experiencia del sacerdocio como una realidad humana dentro de la iglesia. Eso sería como una segunda gracia. Y bueno, gracias ahorita con el ministerio sacerdotal que la iglesia me ha encomendado y el Señor, momentos de conversión maravillosos de personas, la celebración de la Eucaristía creo que es un momento clave, el centro de la vida del cristiano, y yo lo vivo como el centro de mi día a día. El tener a Jesús en mis manos creo que es siempre un misterio del cual espero nunca acostumbrarme para poder siempre amarlo. Creo que es una gracia maravillosa. El de tener muchos amigos, mi familia se ha ampliado al 100% de esto de que decía la palabra, que quien deja a su padre, a su madre, a sus hermanos y deja todo, el Señor te dará 100 veces más. Eso yo lo he contemplado como un regalo maravilloso de mi vida sacerdotal, en amigos, en personas cercanas, en oración, en personas conocidas, en muchas parroquias, en momentos claves, particularmente en momentos fuertes, he encontrado el consuelo en la oración, en personas que se han acercado, ¿verdad? El Señor no ha dejado de proveer también lo necesario. A veces uno, en un momento cultural como el que estamos, trata de tener todo fríamente calculado, ¿verdad? Y creo que abrirnos a la providencia y a los dones que Dios puede dar y a su misericordia, a veces es un acto de fe al cual muchos no se animan a hacerlo porque quieren tenerlo todo fríamente calculado, pero creo que también ha sido la providencia de Dios una gracia en mi vida. Nunca me ha faltado más de lo necesario, ¿verdad? Aprendo a ser más sencillo, aprendo a ser más humilde, a no buscar más allá de lo que necesito. Estos son apenas unos cuantos ejemplos de las muchas gracias que Dios evidentemente da a la vida de las personas cuando buscamos dentro de nuestras limitaciones abrir nuestro corazón a Él. Y sé que son incontables y tal vez no nos daría el espacio para seguir hablando de otros muchos detalles, pero por lo menos estos momentos de concreto de conversión, de alegría, de colmar el corazón, creo que son pequeños gestos de amor de Dios para con ese servidor que a la larga buscaría que se reflejen particularmente en la vida de la iglesia. Padre, y en medio de todas estas alegrías, de estas bondades, de esa gracia, hoy en día, ¿para qué o por qué prepararse para una fiesta patronal, para celebrar ese santo patrono que nos identifica, que nos nutre, que nos alimenta, que nos acerca, que nos hace comunidad? Como sacerdote, ¿cuál es la perspectiva tal vez que usted puede lograr ver o lo que esperaría de una comunidad en la celebración de su fiesta patronal? Bueno, en primer lugar creo que la vida del todo cristiano, de todo creyente, de nosotros como católicos, tiene que girar en torno al misterio de Jesús resucitado, era Jesús muerto y resucitado, el misterio pascual. Es el centro y es el eje ante el cual gira toda la vida de todos nosotros. Y la vida de los santos que celebramos en nuestras comunidades es una expresión muy concreta de la vivencia pascual de Jesús, ¿verdad? Santos, algunos mártires, otros que entregaron su vida a predicación, otros que simplemente vivieron en la oración,
otros que fueron personas muy inteligentes, porque se convirtieron en doctores de doctrina de la iglesia, otros que entregaron su vida en la cuestión social, en la ayuda al más necesitado, en el más pobre. Creo que en todos estos santos, personas como nosotros de carne y hueso, en las que se refleja el misterio pascual. Por eso creo que es de vital importancia siempre la celebración de la santidad en la iglesia, porque al final es la vocación de cada uno de nosotros. El Papa Francisco lo ha recomendado y lo ha recordado también en este documento, Gaudete et Exsultate, que la santidad no es para unos cuantos, la santidad es para todos. Y creo que al celebrar siempre a los hijos de la iglesia que han alcanzado un nivel de perfección en Cristo Jesús, es para nosotros un ejemplo para seguir. Y las fiestas patronales, al final lo que vienen a recordarnos es eso. Vienen a poner en el centro de nuestro corazón y de nuestra mirada la figura de estos hombres y mujeres que trataron de configurar su corazón con Cristo Jesús, muerto y resucitado de manera plena. Y nos invitan a cada uno de nosotros a que busquemos también una configuración mayor con Jesús. Esto es lo que llamamos en la iglesia la santidad, una configuración plena con el Señor, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar tal vez de nuestras fragilidades. El Señor nos invita a que hagamos un acto de confianza en Él y particularmente configuremos nuestro corazón con Él. Y esto creo que es lo que hace que la vida del cristiano se renueve constantemente y por tanto al renovarnos respondamos con mayor generosidad y lo amemos con todo nuestro corazón. Padre, y con este mensaje que usted nos está brindando a través de estos minutos de conversación, ¿qué podríamos, o más bien qué podría usted entresacar desde la figura de San Esteban en la bondad de una vocación con la santidad? Creo que, la figura de San Esteban es una figura muy emblemática. Creo que todos los católicos conocemos algo de la figura o de la historia de este santo, en el que se refleja de manera particular el misterio pascual. Creo que el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra no solamente parte de su vida, de su vocación, de su vida y de su martirio, nos presenta de manera clara en la vida de un hombre muy concreto que fue escogido por Dios. Curiosamente fue escogido para servir a las mesas. Para eso fue escogido Esteban junto con otros varones de la comunidad cristiana, de las primeras comunidades cristianas por los apóstoles, escogido para servir a las mesas, para servir a las viudas, para servir a los más pobres. Pero después de esa elección para esta vocación concreta, vemos a Esteban más bien haciendo otra cosa, lo vemos anunciando el Evangelio. Entonces yo creo que esta doble dimensión es la que nos enseña particularmente Esteban en primer lugar. Primero, de que todos hemos sido llamados por Dios, no por méritos nuestros, sino por su misericordia. Ese es el primer, creo que, detalle que nos enseña Esteban. Un hombre que dentro de la comunidad cristiana fue escogido por el Señor a través de la voz de la iglesia, que en este caso era por la voz de los apóstoles, para una vocación muy concreta, porque para eso Dios nos llama a todos, para una misión muy concreta. ¿Y cuál es esta misión concreta? En primer lugar, creo que el mismo Esteban nos la enseña: el servir a los más pobres, a los más necesitados, encontrando a Jesús en aquellos más frágiles. Es creo que la segunda enseñanza que nos deja la celebración de San Esteban. En tercer lugar, creo que contemplar a Esteban predicando el Evangelio sería una tercera enseñanza que nos tiene que calar el corazón al celebrar a nuestro santo patrono San Esteban. Anunciar el Evangelio, y no precisamente con palabras ni llevando una Biblia por debajo y que palabra de Dios por arriba y palabra por Dios para abajo, solamente de aquí para afuera. Esteban nos enseña que el anuncio del Evangelio en primer lugar tiene que ir precedido, más que por nuestras palabras, por nuestro testimonio, por nuestro estilo de vida. Y esa podría decir yo es la tercera enseñanza que nos deja Esteban, que nuestra vida tiene que ser una predicación del Evangelio, tiene que ser un anuncio. El Papa Francisco también nos lo ha recomendado muchísimo, la necesidad de que la vida del cristiano sea un anuncio, de que en la boca del cristiano y creyente esté el mensaje de Jesús. Y el Papa nos invita a que nuestro estilo de vida sea en primer lugar el primer Evangelio, que las personas lean. Ya después escucharán nuestras palabras, pero
El primer evangelio que las personas tienen que leer es nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestra forma de actuar. En ellos tiene que notarse que somos de Jesús. Esa podría decir yo la tercera enseñanza. Y la cuarta es que nuestra vida no tiene sino su razón de ser en Cristo Jesús y en el misterio de la Pascua. A Esteban vemos una similitud entre el martirio de Esteban y la pasión de Jesús. Hay signos particulares. Esteban fue sacado de la ciudad, al igual que Jesús, sacado de la ciudad. Fue condenado injustamente, al igual que Jesús. Una persona que guardó silencio, igual que Jesús. Cuando él habló palabra de Dios, como lo hizo Jesús. Incluso en el momento en el que estaba experimentando el martirio, repitió las mismas palabras de Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban es un reflejo de lo que tiene que ser un cristiano, otro Cristo, el mismo Cristo. Y creo que esta es la cuarta y si no, tal vez la principal de todas las enseñanzas que nos puede dejar San Esteban: que nuestra vida sea un reflejo completo y total de Jesús, al punto que cuando nos vean a nosotros digan: ahí va Jesús caminando. Creo que esta es una gran enseñanza que tenemos que guardar en nuestro corazón, especialmente en este contexto de la Navidad que estamos celebrando, porque el celebrar la Navidad no es solamente recordar un momento histórico en el que Dios se hizo carne, no, es celebrar en la Navidad, es celebrar a Jesús, que sí, se hizo carne, pero para redimirnos, para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, y eso particularmente lo hizo en el misterio de la Pascua. Por eso el misterio de la Navidad está direccionado hacia la Pascua. El misterio de la Navidad no lo entendemos en la Pascua. Por eso, curiosamente, la fiesta de San Esteban se celebra el día después de la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad solamente puede ser entendida cuando ella sea direccionada hacia el misterio de la cruz. Y qué mejor que después de haber celebrado el día de ayer el nacimiento del Señor, o el día 25 de diciembre, haber celebrado el nacimiento del Señor. Qué maravilloso es celebrar el día 26, la fiesta de San Esteban, aquel que configuró su vida con aquel niño que estaba naciendo, pero que nos salvará particularmente en el misterio de la Pascua. Y por eso, para todos nosotros como comunidad de San Esteban, creo que tiene que ser un aliciente celebrar a nuestro santo patrono estas 4 enseñanzas, que particularmente nos sintamos llamados por Dios, que estemos conscientes de que nuestra vida tiene que ser un servicio a los más pobres, a los más necesitados, de que nuestra vida tiene que ser un evangelio vivo, como el de San Esteban, y que nuestro corazón le pertenezca a Jesús completamente, hasta el punto en que las personas, cuando nos vean a nosotros, vean a Jesús. Esas 4 enseñanzas nos enseñan particularmente cómo configurar nuestra vida con el Señor y nos harán fieles devotos de San Esteban. No es simplemente dirigir oraciones a San Esteban, no, es asumir esos sentimientos de San Esteban en nosotros. Eso será en nuestro corazón una devoción maravillosa a nuestro santo patrón. Bueno, como ustedes ya escucharon, ya vieron un mensaje muy hermoso, muy importante en torno a nuestra fiesta patronal. Hoy miércoles, les recuerdo, el Padre Saúl estará con nosotros celebrando día de la novena a las 6 de la tarde, por si nos quieren acompañar. Y Padre, queremos agradecerle profundamente por este espacio, estos minutos que nos regaló para poder enriquecer un poquito más nuestro conocimiento acerca de todo este contexto de la fiesta tan importante, y sobre todo este tema que hemos conversado, de esa bondad, de esa gracia, de la vocación, y sobre todo guiada hacia la santidad. Les agradecemos este momento que han estado con nosotros, Padre. Nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo mañana en otra entrevista más.